cuando me indicaron, la licenciada, magíster, perdón, Tatiana, quiénes van a estar en la exposición ese día. Todavía no sabía yo que tenía, y iba a estar presente la doctora Marianela Paniagua. Comentarles, dentro del marco de la honestidad y la ética profesional, la doctora Marianela, para mí, es la... Decía, doctora, ¿y ahora qué voy a hacer? Usted me va a decir todo, como ya lo han dicho todo, ¿no? La parte conceptual, fisiológica, etcétera, etcétera. Y dices, pucha, que me falta aprender, debo seguir aprendiendo. Y le dije yo, doctora, esta tesis lo hemos trabajado con usted porque es producto de una tesis, esta propuesta. Y ya lo hemos trabajado y ha nacido, ¿no? Como decimos en nuestro lenguaje popular, ya nació la guagua. Ahora la guagua lo voy a presentar a los compañeros, ¿no? A ver, dentro de las aulas universitarias, ¿no? Hay que intentar, hay que construir. Y dentro de este intento, de esta lucha por construir, por llevar adelante esta construcción de conocimiento que les hablo todas las semanas, todas las sesiones, todas las clases en las aulas, lo vamos a realizar ahora desde este escenario. Bueno, compañeros, con esa aclaración, y verdaderamente me siento muy halagado yo de que la doctora Marianela esté en este momento presente, a ver, para poder nuevamente, seguramente me va a evaluar, ¿no? Y decir, vamos, para adelante. Y me va a indicar seguro algunas pequeñas mejoras que hay que hacer. Doctora, muchas gracias. Por favor, iniciamos. Ya. Modelo integral para el aprendizaje en base a las teorías neurocientíficas. Como les estaba diciendo, compañeros, la doctora Paniagua y la magíster ya lo han expuesto todo, ya lo han ilustrado todo lo que es referente a la parte fisiológica, ¿no? Cómo trabaja, etcétera, etcétera. Volver a repetir qué es neurociencia, qué es neuroeducación, es como redundar. Entonces voy a ir específicamente a cómo planteamos un modelo. Sabemos que, a ver, ¿por qué planteamos un modelo? ¿Para qué planteamos un modelo? ¿Y cómo planteamos un modelo? Entonces seguramente tenemos que partir de un sustento teórico, de un sustento donde haya ya algunos investigadores en el campo de la neurociencia, de la neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica, etcétera, etcétera, lo han ido trabajando. Entonces voy a hacer mención a Joaquín Fuster. ¿Qué nos dice? Joaquín Fuster nos dice, se hace necesaria una reflexión desde una disciplina innovadora, como es la neurociencia, la historia del pensamiento, las funciones de la corteza prefrontal específicamente, donde procesamos el proceso de el aprendizaje en la corteza prefrontal, ¿no? En la toma de decisiones y la planificación, la creatividad, la memoria del trabajo y el lenguaje. Pregunta, yo me preguntaba y decía, ¿por qué las personas, los estudiantes, los compañeros no asimilan, ¿no?, todo ese conjunto de conocimientos que compartimos? Y aquí voy a reiterar lo que les digo en las aulas. Pienso yo que nosotros los docentes no estamos en la capacidad de enseñar. ¿Pero cómo? Pero si la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje, sí, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para llegar al nivel de enseñar, no solo tienes que saber, no solo tienes que conocer, también tienes que aprender de este saber y conocer, que ya sabemos la diferencia entre saberes y conocimientos, lo hemos debatido, discutido, podríamos decir digerido en las aulas universitarias. Tenemos que ir más allá. Y el saber y el conocer está relacionado con de que ya no es tiempo de repetir, perdón, es tiempo de pensar. Si vamos a repetir lo que está en la presentación, en las diapositivas, pues no va a tener sentido. Pero si a partir de lo que está en la presentación, a partir de lo que nuestros docentes nos comparten, ese conjunto de conocimientos, al momento de pensar, lo que nosotros vamos a hacer es cuestionar.
interpelar, poner en duda lo que nos están transmitiendo. ¿Quién nos ayuda en todo ese proceso? La neurociencia. La neurociencia. Por eso nos dice Joaquín Fuster, ¿no? Es importante o es necesaria una reflexión. A ver, tenemos, no sé si llamarlo la herramienta, el instrumento, no sé qué palabra adecuarlo, nosotros facultad, ¿no?, de poder desarrollar esos procesos mentales. Pero esos procesos mentales me parece que, desde mi opinión, simplemente no lo estamos realizando de manera adecuada y coherente. ¿Qué hacemos? A ver, nos replantearemos, haremos un proceso cognitivo de ¿qué? De análisis, reflexión y pensamiento crítico. Haremos ese proceso cognitivo. Pero todo ese proceso, nuevamente voy a volver, ¿dónde está? Está en la mente, en el cerebro. Entonces, cuán importante es, a ver, determinar, pienso yo, la trascendencia de que estos procesos, ¿no?, mentales que los realizamos en el cerebro, a partir, como ya lo dijeron desde el punto de vista fisiológico, la manera de cómo vamos a aprender, cómo vamos a construir. Ese es el detalle. O sea, cuando yo dije, ¿qué hacemos? Que una ponencia. Pucha, pero ¿cómo la ponencia? Tengo que lanzar una idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo podemos construir? Es lo que le dije yo al doctor Oscar. Oscar, hermano, ya lo dijeron todo. La doctora Paniagua y la magíster ya lo dijeron todo. Ahora, ¿qué voy a hablar yo? Entonces vamos a ir a hacer un verdadero, no sé si interacción. Y entonces yo ya no voy a repetir, ya no voy a tratar de explicar fisiológicamente, que lo conocen muy bien, sino que vamos a hacer un proceso interactivo. Entonces yo dije, vamos a construir con él, o sea, con ustedes. Con ustedes que están aquí presentes, vamos a construir. Entonces el proceso de construcción de ese conocimiento, en este caso del modelo, va a ser producto de la interacción con ustedes. ¿No? Porque ¿qué nos dice Husserl? Es necesaria una reflexión, pero desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Cuál es el? La toma de decisiones, la creatividad, la toma de decisiones y la creatividad, que son muy importantes, creo yo, y siempre ha sido, solo que no nos hemos dado cuenta. Vamos, pero ¿qué nos dice también Hernando Fernández y Baptista? La neurodiaria como estrategia de enseñanza y aprendizaje para el fortalecimiento del pensamiento. Un poco fundamentando, apoyándonos en todo lo que la doctora Marianela ha mencionado sobre la neurodidáctica. Siguiente, por favor. La neuroeducación. A ver, ¿cómo lo estamos concibiendo? ¿Cómo lo estoy concibiendo yo para la propuesta? Nos dice, ¿no? Primero, que la neuroeducación, ¿no?, desde la neurociencia va a permitir, dentro del campo de la educación, que se observe desde una perspectiva diferente de la enseñanza y el aprendizaje durante el ciclo vital, brillando la posibilidad de estructura para la práctica docente, etcétera, etcétera. O sea, cómo la neurociencia tiene su incidencia en el proceso educativo. La neurociencia toma todavía, o sea, como neurociencia, toma el concepto de la educación, entender dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿qué es lo que vamos a destacar en este proceso de enseñanza y aprendizaje? Lo que vamos a destacar y nos va a ayudar la neurociencia es el aprendizaje. A centrarse en el aprendizaje, entonces vamos a nosotros un poco concebir, entender, comprender que
la neuroeducación va a tener su relevancia en este ámbito educativo desde esta perspectiva, desde esta visión. Vamos. Siguiente. Siguiente. Ya, perdón. Entonces, en este entendido, vamos a ir un poco a la propuesta, a la ponencia sobre el modelo integral que requiere para el aprendizaje a partir de las teorías neurocientíficas. Entonces, en ese sentido, vamos a basarnos en 3 autores específicamente, ¿no? Vamos a basarnos en Ned Herman, en David Cole y específicamente en Howard Gardner, inteligencias múltiples. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Ned Herman? ¿No? Ned Herman nos dice, parte de su modelo, primero vamos a partir del modelo de Ned Herman. Ned Herman nos dice que basa su propuesta de modelo en denominado, ¿no?, teoría dinámica, teoría denominada, cerebral, como la idea específica. ¿Para qué? Para que a partir de los tipos de pensamiento asociado a cada cuadrante. Cuando escuchamos a Ned Herman, nos vamos a hacer referencia a los cuadrantes del cual habla Ned Herman. Y él habla de los cuadrantes cerebrales, ¿no? ¿Para qué sirven los cuadrantes cerebrales? Es lo que nos plantea y nos dice, ¿para qué? ¿Cómo nosotros procesamos estos cuadrantes cerebrales? Les vamos a decir, en los cuadrantes cerebrales, ¿no?, el cortical izquierdo, el límbico izquierdo, el límbico derecho, el cortical derecho, ¿no? Estos corticales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a determinar los modos distintos del procesamiento de la información que vamos a recibir. A partir de este procesamiento de información que vamos a recibir, nosotros vamos a poder construir todo ese conjunto de procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que Ned Herman nos plantea? Que estos cuadrantes cerebrales van a operar, ¿no?, van a crear y van a generar procesos de aprendizaje. Ned Herman. Ahora vamos a lo que es David Cole. David Cole nos plantea y nos dice que también desde el punto de vista de tomando en cuenta lo que es la neurociencia, ¿no?, él nos va a hablar de los tipos de aprendizaje, ¿no? David Cole, tipos de aprendizaje. El aprendizaje divergente, que se refiere al aprendizaje concreto y reflexivo. El aprendizaje asimilador, que se refiere al aprendizaje abstracto y reflexivo. El aprendizaje convergente, que se refiere al componente abstracto y reflexivo. El aprendizaje acomodador, que se refiere al elemento activo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos por una parte lo que es Ned Herman. Por otra parte tenemos a David Cole. Y por lo demás ya sabemos lo que es Howard Gardner. A partir de todo esto, compañeros, a partir de todos estos componentes teóricos que tienen, ¿no?, David Cole, Ned Herman y Howard Gardner, tratamos de construir un modelo. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo? El modelo integral. ¿Y qué quiere decir integral? Tal vez la primera pregunta que debemos hacernos. Entonces dije yo, vamos a partir de la integralidad del ser humano.
Sabemos que el ser humano tiene 4 componentes, hoy en día, siglo XXI, ¿no? La integralidad. El ser humano es un ser íntegro primero, básico, partiendo de que es un ser biológico, segundo, psicológico o psicológico emotivo afectivo, tercero, social y cuarto, técnico tecnológico. Entonces, nosotros nos vamos a abocar al componente biológico, tiene también su componente indisoluble, podríamos decir, del componente emotivo afectivo. Este componente emotivo afectivo también está inmerso en el componente social y hoy en día estamos inmersos dentro del componente técnico-tecnológico. Entonces, a partir de esta integralidad del ser humano para ser lo que es, ¿no? Lo que en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? El ser y la razón del ser dentro del concepto de integralidad. ¿Cómo nosotros este concepto de integralidad lo llevamos al campo de la educación para nosotros? ¿Cómo aprenderíamos de mejor manera? Integralidad. La integralidad, componentes. Entonces, vamos a partir de lo que es Ned Herman, David Cole y Howard Gardner. ¿Cómo construiríamos? Ese es el reto, ¿no? A ver, vamos por favor. Ya estamos. Estoy tratando de ingresar a la parte de la interacción, jóvenes, compañeros de la carrera. ¿Cómo construiríamos un modelo integral a partir de las teorías neurocientíficas planteadas por David Cole, Ned Herman, Howard Gardner? Tenemos 3 teorías de las neurociencias. Ahora, nosotros tenemos un determinado contexto, nosotros tenemos una determinada realidad, y a partir de este contexto y esta realidad, estamos generando un determinado proceso de construcción de conocimiento. Este proceso de construcción de conocimientos, ¿cómo lo estamos llevando adelante? ¿Cómo construiríamos? Para la propuesta, y por favor la diapositiva de la ponencia, partimos, o estoy dejando de entender, estamos partiendo de 3 teorías neurocientíficas, de las neurociencias, ¿no? David Cole, Ned Herman y Howard Gardner. Dentro de la propuesta de David Cole está el famoso BAC que hemos hablado, visual, auditivo, kinestésico. Hace un momento yo escuchaba a la doctora y le decía, ¿cómo estamos en este momento aprendiendo? Mientras yo estoy exponiendo temas de frente. ¿Cómo hacemos? Entonces decía, la respuesta era de manera visual y de manera auditiva. Ahora, con todos esos componentes teóricos, ¿cómo construimos? ¿Cómo estamos construyendo? Es la pregunta. Vamos, compañeros, me gustaría que participemos. Que no sea un monólogo, sino que sea una interacción, una construcción. Pero para eso necesito la participación de ustedes. Vamos, por favor. ¿Cómo construimos un modelo? En base a nuestro entorno, en base a nuestro contexto, en base a nuestra realidad que se está dando en la carrera Ciencias de la Educación. Pero tomaremos en cuenta lo que nos dice David Cole, Ned Herman y Howard Gardner. Vamos, jóvenes. ¿Alguien, por favor? Jesús, ¿puedes ayudarme? No. ¿Cómo construimos un modelo?
Analizando los procesos, todo lo que estaba mencionando, según yo lo podía construir un modelo motivando al estudiante mediante, como dijo, las puedo mencionar o hacer para que la gente pueda comprenderme específicamente. En el método de la evaluación podría ser una evaluación más didáctica, más interacción más con el docente, con el estudiante, y también encontrar el momento para que el aula sea más aunérico, como es una licenciada, más interacción, más didáctico. Eso sí para un modelo. Ya, gracias, gracias. Por favor, ¿puedes prenderlo Gracias. Ahora sí. Vamos, ¿alguien más, por favor? Sí, ahí más. Vamos. Más o menos esta es la propuesta que yo estoy planteando para el modelo integral. Está en base a estos principios: la diversidad, el momento, la evaluación, las estrategias. ¿No? Ahora no vamos a descomponer en qué consiste la evaluación, cuáles son los procesos, no. En qué consiste el momento, cómo se da, no. La evaluación, no. Lo que yo quiero es que construyamos. Tenemos que construir nosotros, porque es para nosotros. Y apliquémoslo. Por eso les digo, jóvenes, no existe persona que no sepa nada. Todos sabemos algo. El problema, o el detalle, es que no podemos expresarlo. Pero si no lo vamos a expresar aquí, ahora, en este momento, ¿cuándo podemos? Ya les dije, no hay cosas perfectas. Por lo menos yo personalmente, como Jorge, parto de ese principio. En algún momento tenemos que atrevernos. En algún momento tenemos que decir, pienso de esta manera, yo quiero que sea. Y para eso estamos aquí. Adelante, Manuel, gracias. Después de las dos ponencias muy enriquecedoras, podría decir yo que no solamente tenemos que tomar en cuenta la parte cognitiva, sino también la parte afectiva, la inteligencia emocional, que es mucho más importante. Porque si ponemos énfasis en lo que indica Daniel Coleman, vamos a tener estudiantes felices, alegres, contentos. Y eso es lo importante, ser feliz con lo que hago, ¿no? Yo pienso que también tendríamos que tomar en cuenta parte de la diversidad, el momento, el entorno, las emociones, todo lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad educativa. Gracias. A ver, sí, pero dentro de los principios que estoy planteando, ¿no? Dentro de la diversidad, el momento, la evaluación, las estrategias, están como base teórica, sustento teórico. Cole, Hermann, Gardner, dentro de ellos, de manera implícita, ya estamos entendiendo el componente emotivo-afectivo. Por eso he partido de ese principio, bien simple, bien sencillito. El ser humano es un ser íntegro. ¿Y qué quiere decir íntegro? Ya les dije, tiene su componente biológico, tiene su componente psicológico, emotivo-afectivo. Pero si yo estoy entendiendo entonces al ser humano, a nosotros como seres íntegros, el componente emotivo-afectivo. Solo que tomando en cuenta esos elementos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a determinar solamente a partir de estos principios que yo estoy planteando, que yo estoy proponiendo, vamos a poder plantear un modelo para el aprendizaje, para que podamos aprender, ¿no? Por eso hemos trascendido el concepto para mí de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De aprender a aprender, enseñanza-aprendizaje, de aprender a aprender, para llegar a un aprendizaje de manera específica y significativa, como nos dice David Auswell, sustentado por Vygotsky, o complementado en ese entorno y en ese contexto. Entonces, en esa relación, eso es lo que yo planteo. Ahora, a partir de este planteamiento de la diversidad del momento, la evaluación y las estrategias que debo aplicar yo como docente, hoy nosotros como estudiantes, ¿qué podemos nosotros aditamentar? Por eso les digo yo, jóvenes, no es tiempo de repetir, es tiempo de pensar. Y si vamos a pensar, vamos a cuestionar. Esa es la pregunta.
tenemos que salir con una idea quizás un poco difusa, fugaz. ¿Cuál es el modelo que nosotros necesitamos en la carrera, en nuestro contexto? ¿Quiénes lo van a construir? Otras personas, los que llamamos intelectuales, entre comillas, y los que estamos estudiando acá no somos intelectuales jóvenes. Es la corresponsabilidad de ustedes para con los docentes, con los que estamos en ese encargo. A ver, ¿qué más? A estos 4 principios que yo estoy planteando para tratar de desarrollar, generar ese modelo integral para el aprendizaje, ¿qué más lo aditamentaría? Dale, mano. Sí, claro. Para integrar a la educación también sería materiales kinestésicos o como se lo ha dicho, ¿no? Enfrentar más material didáctico en el aula y los exámenes, como ya lo ha mencionado, ser más didácticos, no solo ponernos en papel y vernos y vigilarnos a que nosotros estemos ya haciendo sin tener que copiarnos. Ya, una pregunta. Los materiales didácticos que tú sugieres como aditamento a estos principios para la construcción del modelo integral para el aprendizaje, los materiales didácticos, pregunta, hermano, ¿son importantes o son determinantes? Determinantes e importantes. ¿Cuándo es importante, cuándo es determinante? Lo importante es en el momento en el que están aprendiendo los niños, porque con materiales a veces se aprenden. Ya, vale, gracias. A ver, entonces, por favor, les pido que participemos. Que no les diga yo, tú, no. Por favor, de eso se trata. Vamos, jóvenes, señoritas. Sí. Quizás se podría, implementar el modelo que sea un poquito más práctico la carrera, porque normalmente es más teórico. Es más teórico. Por ejemplo, nosotros hay especialidades de administrativa, alternativa, es más sobre el noveno semestre y vamos en la práctica. Ajá. Y quizás, un poquito sería la implementación de actividades lúdicas. Claro, nosotros un poquito nos más basamos a eso, porque es como que normalmente tenemos el concepto de que lúdico simplemente es juego, pero no es así, es incluso que se trabaja las emociones con los estudiantes. Y en lo que sería la evaluación, licenciado, sería para saber cuáles son nuestros errores, o quizás una evaluación comunitaria, que recojan nuestros exámenes, las evaluaciones y repartir, pero claro, que sean de diferentes estudiantes y nosotros decir, no, esto me parece bien, esto me parece mal, claro, siempre argumentando y dando nuestro punto de vista. Gracias, vale. Ya, el compañero nos dice los materiales didácticos, la compañera nos dice la carrera son materias más teóricas que prácticas, nos falta esa parte. Y en la parte práctica, ¿qué tenemos que desarrollar? ¿Qué tenemos que implementar, compañeros? Estrategias. ¿Qué son las estrategias? Conjuntos de acciones que nos permiten llegar o lograr un objetivo que está trazado al momento de la planificación. Estrategias. ¿Ven? ¿Qué otro elemento podemos aditamentar a esta propuesta que estoy planteando yo como un modelo integral para el aprendizaje? Pero no se olviden de las teorías neurocientíficas. Las tres pilares. Vamos, compañeros. Tal vez, licenciado, doctor, tal vez lo que es interactuar entre docente y estudiante. Interactuar entre docente y estudiante. ¿Cómo estamos consiguiendo ese concepto? Por ejemplo, en el ámbito de práctico, por ejemplo. Ajá. Ejemplo, ¿no? Como que nosotros en noveno semestre vamos en práctica, todo lo que en teoría nosotros hemos avanzado ya, poner en práctica ya, tomando siempre las estrategias que cada docente nos ha impartido su conocimiento. Ya. La interacción.
Ya, vale. Yo creo que desde el momento en que ingresamos a las aulas, estamos haciendo ese proceso interactivo, estamos haciendo ese proceso interactivo. Algo que tenga un poco más de relevancia, jóvenes. A ver, vamos, por favor, ayúdenme. Construiremos jóvenes. Vamos. Licenciada Elisa, por favor, a ver, ayúdenos con mucho respeto a la licenciada Elisa, por favor. Buenos días, colegas. Buenos días a todos los presentes acá. Mira que es sumamente importante lo que tú mencionas, ¿no? Y lo que también la compañera menciona, la interacción. Pero para mí, la base fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje es el afecto. Es la base fundante para el aprendizaje y para el desarrollo del ser humano, de cualquier edad. Y en base a ese afecto se puede organizar estrategias. Simplemente eso. Gracias. Gracias, licenciada Elisa. Gracias. Considero que un elemento fundamental es la educación basada en competencias, porque fortalece las habilidades que una persona tiene. En este caso se toma el ejemplo de una aula determinada en donde podemos poner en práctica lo que es una arquitectura determinada, y en ese momento es donde se analizan, ¿no?, las competencias que pueden tener, por ejemplo, en base a motivaciones. Y es lo que siempre falta. No hay lo que es la competencia académica. Gracias. A ver, un poco contextualizando lo que dice el compañero referente a las competencias. Vamos, el momento de la construcción de conocimientos, yo me aboco más, y ustedes saben, compañeros, al concepto de proceso de construcción de conocimientos, un poco superando en la conceptualización de procesos de enseñanza-aprendizaje fundamental, básico para nosotros los de la carrera de Ciencias de Educación, que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya. Pero este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿a qué nos va a llevar? ¿A qué nos lleva? No se queda ahí. Y es lo que dice el compañero. Este proceso de enseñanza-aprendizaje, a donde nos va a llevar es a el desarrollo de las competencias del ser humano. ¿Qué son las competencias? Las competencias son capacidades individuales que el ser humano va desarrollando a lo largo de la vida. Eso sabemos como concepto. ¿Cuáles son las competencias que el ser humano va a desarrollar? Habilidades, a las que hace referencia el compañero, destrezas, actitudes y aptitudes. Pero ese es como proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la ley 070, Belino Signani, Elizardo Pérez lo menciona, que en la educación formal, inicial, primaria y secundaria, se deben desarrollar esas 4 competencias básicas de las que les hablo yo constantemente. ¿Qué competencias vamos a desarrollar en la universidad? ¿Cuáles son las competencias que desarrollamos en la universidad? Entendiendo el concepto de habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes. ¿Cuáles son, jóvenes? ¿Qué desarrollamos en la universidad? ¿Por qué estamos en la universidad? ¿Qué competencias vamos a desarrollar más allá de esas competencias básicas? Investigación científica, jóvenes. Y si hacemos investigación científica, vamos a generar conocimiento científico. Esas 2 competencias básicamente tenemos que desarrollar. Entonces, ¿dónde se da ese proceso del desarrollo de las competencias? Hay un momento determinado, específico, durante la formación de los 5 años. Es por eso, es muy importante. Pero eso está fuera, podríamos decir. Bueno, la actitud y la aptitud, las habilidades de destreza, parten de nosotros, están en nosotros. Tenemos que desarrollarlos como capacidades individuales. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Qué nos ayuda?
¿Qué no estamos tomando como elemento fundamental para lograr algo que podemos llevar adelante? El componente fundamental de la neurociencia. Entender, comprender, como dice Rafael Yuste en el libro que hemos leído, Crear o Morir. ¿Qué nos dice Rafael Yuste? Rafael Yuste nos dice, pucha, conocemos del ser humano todo, pero no conocemos nuestro sistema neuronal, porque si conociéramos el funcionamiento, la organización, la estructura del sistema neuronal, pucha, podemos avanzar un poco más. ¿Quién nos dice? Nuevamente, Rafael Yuste. Vuelvan a leer el librito que hemos leído, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Él nos dice ahí, en ese libro nos plantea. Entonces, parece que no estamos, desde mi punto de vista, no estamos dando la relevancia, la trascendencia importante a lo que es el estudio de la neurociencia. Todo está en el estado mental. Todos los procesos están aquí, los desarrollamos aquí, depende del proceso que vamos a desarrollar a nivel mental. No sé si tienen que trabajar un poquito más nuestro sistema neuronal o nosotros desarrollar esos procesos que permitan que nosotros podamos aprender mejor. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es formarnos, como dice el compañero, de manera competente. Para otros, formarnos de manera excelente. Para otros, formarnos con calidad. Pero esos conceptos, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Simplemente repitiendo los conceptos teóricos? Esa es la pregunta. Entonces, a partir de todos esos elementos, de manera personal, yo planteo que debemos considerar estos 4 principios para que nosotros podamos crear nuestro propio modelo para nosotros. Adelante, licenciada Elisa. Muy interesante lo que explica el licenciado Rodríguez, ¿no? Los 4 principios. Pero si de verdad aplicamos estos 4 principios, ponemos en práctica, ¿no? ¿Será que va a contribuir a, no a eliminar, por lo menos a disminuir la cultura de violencia que vivimos en nuestros contextos? ¿Será que nos va a ayudar, como cientistas en educación, ¿no es cierto? ¿Será que nos va a ayudar a disminuir el pensamiento colonialista, el pensamiento adultocentrista? Entonces, por eso es que yo decía, de repente, uno de los principios que podemos adicionar ahí es el afecto, la ternura, como un aspecto fundante en el desarrollo de la persona, en la construcción de conocimientos. ¿No? Simplemente eso. Gracias. Gracias, licenciada. Yo creo que, personalmente, pienso que ingresar en el campo para un poco descomponer, desestructurar la idea que nos plantea la licenciada Elisa Aguilar, y le agradezco mucho, sobre la violencia. Me pregunto y nos preguntamos, ¿dónde se genera ese concepto? Y ese concepto se materializa en un aspecto físico, podría llamarlo externo, en el ser humano, como es la violencia. ¿Dónde se genera? ¿Dónde se genera, jóvenes? ¿Dónde se genera? Ese concepto, esa idea. ¿Dónde se genera? En los genes. No. ¿Será que todos venimos con este componente de agresividad, violencia? ¿Será? ¿Dónde? En el pensamiento, licenciado. En el pensamiento, ¿ya? A ver. Dice también quizás cómo es su comportamiento de la familia, porque hay casos que normalmente las madres como viven con padres violentos y el niño representa eso, también eso genera lo que es la violencia, que es el bullying o acoso escolar. Ya, pero ¿qué ha pasado? En una familia agresiva, violenta, donde hay violencia intrafamiliar, ¿qué ha pasado?
El niño aprende. Aprende. Aprendí. Primero, ¿qué ha hecho? Observación, ¿no? Mediante ha observado, ha escuchado y ha visto los movimientos. Visual, auditivo, kinestésico. ¿Cómo? Visual, auditivo, kinestésico. Todo ese proceso que se ha dado, cómo ha ido desarrollándose en la mente del niño para que se vuelva una persona agresiva, una persona violenta. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este proceso de aprendizaje, este proceso de enseñanza-aprendizaje, si es bien que nos va a ayudar en algunos contextos, escenarios, específicamente yo me refiero a la construcción del conocimiento científico, ese es mi punto de vista. Algunas conductas del ser humano no van a desaparecer, en cierta medida quizá van a disminuir, pero es una labor de nosotros, es un trabajo de nosotros, de cómo tenemos que... Adelante. Con respecto a lo que decía el licenciado sobre la violencia, me parece a mí que es el mal manejo de las emociones, debido a que cuando nosotros vemos alguna actitud y no sabemos cómo controlarla como padres de familia tal vez, lo que hacemos es reaccionar y eso emitimos al niño. El niño va a aprender, el niño va a hacer de la misma manera, no aprendió a manejar la emoción, lo va a emitir con violencia y así va generándose. Y me parece, rescatando también lo que dijo la licenciada respecto a la parte inicial de una aula, es muy importante enfatizar la parte de la emoción cuando entra comienza una clase, no sabemos cómo está el niño y me pareció muy interesante porque si un niño está ahí, por decir, acaba de sufrir, entonces el niño va a estar totalmente obstruido mentalmente. Entonces, en la parte inicial, donde se debe trabajar las emociones, donde se debe trabajar en ese aspecto. Gracias. Entonces, yo creo que a estos principios que estoy sugiriendo yo como propuesta de modelo integral para el aprendizaje, nos falta vitalizar un componente fundamental, ¿no? Con el aporte de la licenciada Elisa y los compañeros, o sea, la parte emotivo afectivo, como un principio fundamental. ¿Para qué? Para el proceso de aprendizaje. Ahora, no solo tomando en cuenta, no están mencionan a los niños, la violencia, etcétera, etcétera. Cómo dentro de las aulas universitarias, dentro de nuestras aulas, estamos trabajando este componente. ¿Cuánto tanto tiene su relevancia y su trascendencia el componente emotivo afectivo para nosotros en las aulas? Nosotros vamos a las aulas, la pregunta, ¿no? ¿Vamos a las aulas para aprender? La respuesta es sí. ¿Con qué predisposición? ¿Con qué actitud? Competencia. ¿Con qué actitud vamos a la aula? ¿No? Entonces vamos a ir descomponiendo seguramente y vamos a ir aditamentando a estos 4 principios que yo estoy sugiriendo para la construcción del modelo integral. Quizás no estoy haciendo énfasis en los autores, ¿no? Y Gama, 3 autores, dentro del campo, dentro del estudio de las neurociencias, que debería ser. Ya les dije, ¿no? La doctora Marianela y la magíster ya nos han expuesto la parte fisiológica, cómo funciona. Volver a explicar, volver a decir lo mismo es redundar. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos la acción, el proceso. Es lo que les decía el doctor Zio, ¿no? Ahora Zio, Oscar hermano, ¿qué voy a hacer? Cuando tenía las respuestas, y dije yo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces estamos tratando de, a ver, que no sea yo el que exponga, sino que sean ustedes los que transmitan y juntos podamos construir. ¿Alguien tiene alguna idea más?
alguna sugerencia, algo importante que a este modelo que yo estoy proponiendo, de manera específica, en estos 4 principios, se pueda dictamentar, se pueda construir, jóvenes. ¡Vamos, jóvenes! Adelante, hermano. Primeramente, muy buenas tardes, mis estimados profesores y mi estimado director de carrera y docentes que estamos presentes y estimados compañeros. Viendo aquí la educación, se puede ver que a pesar de cambiar los años, puede decir, ¿no? Ha cambiado harto. Desde antes, cada año está viendo la educación, está cambiando más y más. Ya se puede ver que hoy en día se han notado ya las estrategias. Los juegos didácticos también ya están haciendo participación en las aulas, ya no es como antes solamente escribir, investigas esto, esto es un informe de esto. Ahora hoy en día podemos ver que ya ellos han visto que la mayoría se coge y pega, todo va a ir en internet, pero ya se puede ver que los docentes ya están buscando esa estrategia, que hagan la participación, memorización en el aula. También yo estoy consciente que tengo una licenciada que esté pasando este año y él hace así, no te da, todos tienen sus trabajos ahí, memorización, todo se trabaja en el aula. Y yo veo que así los estudiantes se memorizan todo y en los exámenes se sacan buenas notas también. Ya no solamente están haciendo informes, y ya lo están haciendo más están buscando estrategias de cómo llegar, cómo el estudiante puede hacer, porque ningún estudiante hay estudiantes que se puede decir que no solamente es lectura, no se puede memorizar. Hay otros que hacen con didácticas, con juegos. Se puede ver que antes la educación en la primaria, en el colegio, se podía ver antes que solamente era la suma 1 más 1, pero hoy en día se puede ver que hasta videos de enseñanza para los niños, también hay diferentes lugares de enseñanza que pueden, lugares externos que podemos llegar nosotros para agarrar otra educación, otros métodos, o investigar otras cosas para nosotros, para nuestra educación. Pero hoy en día, lo que más me gusta es que en la universidad, que los docentes están acoplando, se podría decir, a los estudiantes y los estudiantes al docente. Porque, digamos, por ejemplo, digamos esto, si un docente va a llegar con su cara al aula, va a dar y los estudiantes van a decir, no, el docente está así, se van a poner en otra clase y no van a tomar atención al docente. Pero si mientras el docente va a entrar alegre al aula, va a contagiar la alegría. Y van a decir, no, el docente está así, y todos van a querer atender al docente. Esa sería mi opinión. Gracias, hermano. Lo que el compañero está haciendo referencias a las estrategias, ¿no? Las estrategias pedagógicas, didácticas que están implementando o desarrollando los docentes, y mucho más aún con las TIC, ¿no? Con las tecnologías de información y comunicación, que son medios e instrumentos que nos permiten. Bueno, por favor, ya me están diciendo para. No, les agradezco mucho, quizás no estaba ilustrado como yo hubiese querido, lo que pasó, no es excusa, pero primero, jóvenes, tenemos que tener algunas ideas. Estamos viniendo a la universidad para formarnos primero como profesionales y debemos formarnos de manera responsable, de manera comprometida y lo que yo llamo en algunos momentos con disciplina. ¿Sí? Tenemos todos los medios, tenemos todos los recursos, pero hay un elemento fundamental, hay un componente fundamental que no estamos considerando, que no estamos tomando en cuenta: la neurociencia, la neurodidáctica, la neuropedagogía, el neuroaprendizaje. Ya ingresamos, ya está en nuestros cursos, en la carrera de educación como discurso, pero este discurso tenemos que llevarlo a la práctica. Depende de quién, de nosotros, de ustedes, de ese compromiso entre docentes y estudiantes. Juntos vamos a lograr, compañeros, jóvenes. Pasemos del discurso a la práctica, apliquemos, tomemos en cuenta, que se considere, como en algún momento decíamos, dentro de nuestra malla curricular, el estudio de la neurociencia. Entender cada uno de sus componentes de la neurociencia en la educación, en la pedagogía, en la didáctica, en el aprendizaje de manera específica. Como dice el compañero, profesionales competentes, pero no como una mención solamente, como un enunciado que yo digo,
sino como algo verdadero, algo certero, algo que sí tiene su relevancia. Y va a tener su relevancia para ustedes al momento de desempeñarse, desenvolverse como profesionales mañana pasado. Pero eso se quiere con jóvenes compromiso, perseverancia, consecuencia. No lo vamos a lograr de otra manera. ¿Sí? Y no se olviden, jóvenes, estamos en las aulas universitarias para equivocarnos. No estamos aquí para formar seres perfectos, que no tienen ni un error, ni una equivocación. La magíster hablaba de fracasos. Me parece que el ser humano, no hombre, mujer, que no conoce lo que es el fracaso, no va a conocer lo que es el éxito. Las dificultades, las adversidades, las caídas tienen que fortalecernos. Es lo que yo digo, personalmente, como Jorge, yo digo, tienes que hacer de la adversidad una oportunidad para triunfar. Y este es el momento, jóvenes. Hemos venido aquí para triunfar. Gracias, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos estar todo el día, ¿no? Estas exposiciones magistrales, ese conocimiento que tienen nuestros panelistas, habría que explotarlos, ¿no? Y lo vamos a explotar en 10 minutos, por favor. Ya sé que ya es el tiempo, pero este es un congreso, y si no hay plenarias, no sería un congreso, ¿no? En ese sentido, vamos a hacer preguntas directas, dudas, aportes que también a nivel estudiantil lo pueden realizar. Tenemos acá presente a nuestros profesionales, quienes gustosos nos pueden aclarar o sencillamente responder a algún interrogante. Ya, por favor, vamos a hacer las preguntas en forma verbal. Ahí están nuestros colaboradores, el doctor que tiene el micrófono, y por otro lado la licenciada. Tienen la palabra, pueden aclarar cualquier situación o contribuir desde ese punto de vista de estudiante o de docente. Buenos días, licenciado, buenos días, director, buenos días, magíster, licenciadas. Mi pregunta es para la magíster Catherine María Flores. Mi pregunta es donde más se ponen tercos y más que todo las madres o incluso le echan agua. ¿Cómo podemos garantizar el fin? Bueno, como les dije, yo tengo estudiantes desde muy chiquititos hasta grandecitos, ¿no? Día a día estoy con los pequeños y tenemos mucho de eso, ¿no? Rabietas, que es algo prácticamente normal en el neurodesarrollo. Ya les he explicado por qué, ¿no ven? Y la doctora Paniagua también lo ha recalcado. A los 7 años recién tenemos el 90% del cerebro formado. Esta estructura neuroanatómica, pues es en la edad de 2, 3, 4 años está en pleno desarrollo. Falta todavía, ¿no? Desarrollar ciertas áreas. Entonces, para poder desarrollar esto necesitamos experiencias. Y como sean esas experiencias, van a ser estos cableados neuronales. Entonces es muy... Porque como hemos ido hablando y ha terminado el doctor hace unos minutos, mucho tiene que ver desde nuestra historia, cómo estamos, nuestro sistema de creencias, cómo es, ¿no? Entonces, como manejemos estas situaciones, como docentes, como madres, como padres de familia, van a marcar, ¿no?, la educación de ese niño. No es correcto, como ya les he indicado, el modelo off, ¿no? No hay emociones, cállate, ¿por qué lloras? Que es lo que generalmente se hace con los niños. Eso tenemos que desterrarlo de nuestra cultura. Es muy difícil porque está arraigado en nosotros. Sobre todo en las culturas occidentales, no expresamos nuestras emociones fácilmente, ¿no? En cambio, un poquito más en las culturas orientales son súper expresivos, ¿no? Casi el modelo OIM, digamos, ¿no? Son así. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre gestión. Y una forma práctica de gestionar las emociones cuando hay así una rabieta es retroceder un poquito. Cuando el bebé nace, y ustedes
cuando sean mamás, cuando sean papás o si son, van a notar que un recién nacido, si tú lo volteas y le empiezas a mecer, automáticamente se calma. Porque en el vientre materno estamos rodeados de agua y todo el tiempo estamos meciéndonos. Es por eso que a los bebés se les hace dormir así, ¿no? Cuando son muy chiquititos. Entonces, cuando tenemos esas rabietas en edades tempranas, podemos retroceder. Neuronitas ya han empezado a hacer sinapsis antes de nacer. Tenemos ya recuerdos, no nacemos en blanco como antes se creía. Se han hecho muchas investigaciones sobre esto y ya tenemos recuerdos. Entonces recordamos, si nosotros somos un niño de 2, 3, 4 años, lo abrazamos siempre, como les dije, pidan permiso, son personas, el respeto está primero. ¿Te puedo abrazar? Sí. Y lo empezamos a mecer, empieza a calmarse. No le hemos dicho cállate, no le hemos dicho para tu emoción, está expresando, pero le estamos dando una técnica para poder calmar. Entonces esta sería una técnica un poquito práctica para manejar, ¿no?, una emoción que está en pleno secuestro amigdalar. Aplausos, por favor. Gracias, magister. ¿Alguna otra interrogante? ¿Algún vacío que se haya podido generar? Licenciado, como sabemos, las vías de aprendizaje son visuales. Perdón, ¿para quién la pregunta? Para la licenciada. Para la magister. Como sabemos, las vías de aprendizaje son visual, auditivo, kinestésico. ¿Podría llegar a ser también una vía de aprendizaje afectivo? Ya, muy bien. Yo pienso que hay que ir ampliando un poquito los conocimientos porque si bien sí tenemos diferentes vías de aprendizaje, no va hasta ahí nomás, ¿no? El ser humano, como hemos dicho, es integral. Hay componentes psicológicos, culturales, genéticos también, ¿no? Por ejemplo, si quieren aprender un poquito más sobre genética y educación, les recomiendo que lean a David Bueno. David Bueno es genetista y ha sido docente por muchos años y es ahí donde se ha interesado en la neurociencia aplicada a la educación. Entonces él nos dice, por ejemplo, en uno de sus libros que más o menos, y aproximadamente, porque esto es muy difícil determinar en cada persona, ¿no?, un 30% de la carga es genética. Y el otro lado, digamos, la otra cara de la moneda, un 70% está influido, ¿por qué? Por el ambiente, por las experiencias, por la carga cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que abrir un poquito el panorama para nosotros que somos, que futuramente vamos a ser licenciados en ciencias de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que agotar las instancias al momento de impartir los conocimientos, ingresar por todas las vías posibles, ¿no? Tenemos no solamente 5 sentidos, principalmente tenemos 8 sentidos. Dentro de esta área kinestésica está la propiocepción, por ejemplo, que es el conocimiento de cómo movemos, dónde movemos nuestro cuerpo. Y que desde chiquititos igual deberíamos ir, ¿no?, estimulando esta área. Otra es el equilibrio, por ejemplo. Si ustedes les he dicho, ¿no?, activación y adaptación, dentro de estos 20, 30 minutos en cada clase, hicieran un ejercicio de equilibrio, por ejemplo, ¿qué hacemos? Volvemos a retomar el foco atencional al tal. Entonces son estrategias, como tú bien mencionabas, hay que adoptar, claro, la visual auditiva, pero también el movimiento. No solamente el movimiento porque sí, ¿no?, kinestésico, pero sino movimiento con sentido. ¿Por qué? Porque también hay otro elemento que abunda en nuestro cerebro, que es el glutamato. ¿Qué hacemos con tanto glutamato? Es por eso que estamos un ratito, como hemos ido viendo, ¿no?, las caritas, sentados, digamos, 20, 30, 40 minutos y luego ya. Porque no es natural, o sea, si conocemos el funcionamiento del cerebro, no es natural
natural que estemos tanto tiempo sentados. Tenemos mucho glutamato y tenemos que usarlo. Entonces podemos igual agotar esa vía. Todas las vías necesarias para llegar al estudiante. Entonces, mientras más se utilice actividades multisensoriales, pues vamos a llegar de maneras más efectivas. Y como decía aquí el compañero, rescato mucho debería cambiar igual en ese sentido, no solamente hacerlo siempre en una hoja y responder y entregar. Podríamos hacer un sistema evaluativo más sistemático, con varias evaluaciones a lo largo del semestre, por ejemplo. Y nos daría la oportunidad a los docentes para algún elemento bien importante también que tal vez no hemos mencionado antes, el feedback, la retroalimentación, donde podríamos indicar cómo lo estamos haciendo, porque nosotros cuando no recibimos esto como estudiantes, ay, ¿cómo lo estaré haciendo? ¿Qué nota tendré? ¿Estará bien? ¿Estará mal mi opinión? En cambio, si hiciéramos en vez de una evaluación 5, por ejemplo, en el semestre, en la primera ya le podría direccionar, ¿no? Estás por este camino, podemos aumentar esto, puedes investigar esto. ¿Por qué no caminamos hacia este objetivo? Y el feedback, una de las características principales para los docentes debería ser constructivo. ¿Ya? A partir de eso. En la parte de atrás, por favor. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes a todos. Presente, bueno, licenciado, quería consultarte ¿A quién va dirigido, por favor, la pregunta? Licenciado, ministro. Sí. Pregunta de las emociones que nos estaba comentando, de lo que son, cómo poder controlar las emociones a los niños o niñas de 12 o 10, 13 años, con TIE y aparte de eso que tiene un diagnóstico de epilepsia. ¿Con qué tipo de diagnóstico tiene? Aparte de la epilepsia. Trastorno específico de intelectual y epilepsia. ¿Cómo poder controlar las emociones? Porque hay momentos que no se puede y ahí quisiera que se dé una explicación. Bueno, a ver, tal vez el diagnóstico, me queda un poquito, ¿no?, flotando. De repente es con TEA o con TDA o con TDAH, ¿no? TEI. ¿Cómo? Con TEI. O no será trastorno específico de intelectual. De interactuar. Intelectual. Ya, con razón. Sí. ¿Cómo poder controlar las emociones? Dos niños de 10 a 12, 13 años más o menos. Es muy complicado, ¿no? Porque es un mundo aparte y haríamos otro congreso de lo que es adolescencia. Haríamos otro congreso, todo un fin de semana, no sé, una semana podríamos estar, porque igual se están haciendo muchas investigaciones del cerebro adolescente, ¿no? Y es también todo un mundo, porque como hemos visto, si bien hasta los 7 años el 90% del cerebro se va formando, bien, ya, eso yo creo que ya lo han aprendido. Cuando somos adolescentes, vuelve a haber cambios muy fuertes, estructurales del cerebro, ¿no? Donde tenemos que reafirmar nuestra personalidad, nuestros gustos, muchas cosas. Entonces, imagínense que estamos en ese proceso de cambiar. Por eso, cuando ustedes que son tan jovencitos se deben acordar hace unos años eran adolescentes. ¿Y cuánto han hecho renegar a sus papás, tal vez, no? Algunos son más tranquilos, no es una regla general, ¿no? Otros sí, poquito como que mueven mucho. Comenzamos mucho a fijarnos en nuestro entorno, en nuestros pares, queremos socializar, queremos estar en grupo. Es una necesidad, ¿no? Entonces, imagínense estar en ese proceso y tener un diagnóstico complicado. Entonces, mucho va a depender, no conozco qué emociones sentirá esta persona, pero va a depender mucho igual de su contexto, de su sistema de creencias. Como hemos visto, el cerebro es bien influente.
influenciable. Le podemos hacer creer muchas cosas al cerebro. Entonces también parte de nuestros pensamientos, ¿no? Ahí tal vez habría que trabajar con esta persona. ¿Cómo piensa? ¿Por qué piensa eso? Y poder tal vez indagar desde ahí. Y como les dije también, una parte importante es esto de la introspección. Entonces ayudarle, empujarle a que haga este análisis. ¿De qué momento? Para poder ir apoyando con tal vez estrategias. Porque ya les he visto, las emociones no son ni positivas ni negativas, son necesarias, pero hay que saberlas expresar en el lugar y en el momento adecuado. Eso es lo que cuesta muchas veces. Por favor, vamos a realizar la última pregunta o interrogante que tengan, por favor. Yo creo la respuesta que le quiero. Perdón, ahí la última pregunta. Pregunta para la doctora Cañaco. ¿Cómo podemos trabajar la neuroplasticidad en los diferentes dificultades de aprendizaje? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo podemos trabajar la neuroplasticidad en los niños en diferentes dificultades de aprendizaje? Ya, interesante su pregunta. Bueno, la neuroplasticidad cerebral tiene principios, ¿no? Entonces, bueno, hay que aplicar los principios de la plasticidad cerebral. Por ejemplo, uno de los principios tendríamos que ir evolutivamente. Por ejemplo, desde el preescolar, ¿no? Uno de los principios de la plasticidad cerebral, las neuronas que emiten juntas tienden a asociarse. Entonces yo voy a buscar la coordinación ojo-mano, ¿no? Entonces ahí estoy aplicando. ¿Por qué coordinación ojo-mano? Porque cuando el niño pica, por ejemplo, pica, está activando esta zona motora, el espacio y la audición, ¿verdad? Entonces está creando aquí un fascículo y estoy aplicando neuronas que emiten juntas, tienden a asociarse. Pero neuronas que emiten separadas se disocian, ¿verdad? Entonces también puedo aplicar este principio si le doy al niño pequeño un dibujo bien grande. ¿Cuánto es su lapso de atención? 2-3 minutos, ¿verdad? Atención sostenida. Entonces va a pintar 2-3 minutos y después se va a distraer. Neuronas que... También otro principio, la frecuencia. No es una vez. Los neurociclos son 21 veces, 3, 4, 5 neurociclos, ¿verdad? Después la intensidad, ¿cuánto tiempo? ¿No? Después la diversidad. Habría que aplicar todos los principios y de forma general, por eso es que a nosotros nos apasiona la neuroeducación, porque estos principios de forma general se pueden aplicar a toda la educación. La plasticidad cerebral es el sustento de nuestra actividad educativa, por eso les decía, ¿no? Y bueno, para extenderme más, eso sería. Muchas gracias y vamos a cerrar. Entonces yo me solicita el señor director que quiere hacer una pregunta. Señor director, adelante. Un reconocimiento. Bueno, solamente tal vez una pequeña también solicitud. Yo como director de carrera siempre he soñado que los profesionales en ciencias de educación de la preespecialidad de psicopedagogía algún día a través de las jornadas lo podamos volver neuropsicopedagogía. Tenemos un ambiente allá donde quisiera volver un laboratorio donde mis estudiantes vayan, vean el tema del cerebro, apliquen test y desde la carrera puede salir test contextualizados para la Ciudad del Alto, para los niños del Alto. Test, pruebas, materiales para nuestras guaguas del Alto y como universidad y como carrera podemos ver ese detalle. Yo tenía dos solicitudes, ¿no? Una, si es que nos pueden apoyar con este tipo de actividades, creo que tal vez les puede gustar, y dos, si nos pueden dar un ejemplo de esto, ¿no? Porque la universidad tiene que empezar a generar lo que ustedes dicen, ¿no? A veces es mucha teoría, pero ahora estamos en educación, hacer práctica. Y como ha dicho el maestro Paulo Freire, la praxis, la teoría y la práctica es en realidad la educación verdadera. Entonces en ese solicitud, no sé si nos pueden apoyar, tal vez que nuestros expositores podemos comprometer, está grabado por si acaso, para que nos puedan ayudar. Nada más, muchas gracias.
Bueno, gracias. Hay un montón de test que desarrollar y podríamos hacer un desarrollo neurosecuencial. Entonces, empezar por diseñar tablas de desarrollo, ¿no? De 0 a 2. Después todo lo de preescolar, ¿no? De 5 a 7. Después todo primaria. ¿Qué tal? Baterías de evaluación de comprensión lectora, de niveles de matemáticas, de niveles de uso del lenguaje, hacer guías de funciones ejecutivas, y pasando a la adolescencia, por tanto, y en el adulto joven y adulto mayor, se podría hacer pues cualquier cantidad de pruebas, pero hay que validar, tienen que tener confiabilidad. Entonces, un trabajo longitudinal, por lo menos de unos 5 a 10 años, ¿no? Donde se diseña la prueba y se va validando en diferentes contextos, y ahí recién se pueden publicar los tests, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchas gracias, doctora. Como pueden ver, tenemos la posibilidad del apoyo de nuestros profesionales, quienes los próximos van a poder estar subirnos a requerimiento de la carrera. Vamos a invitar a la doctora Regina Julia Ramírez para que ya nos pueda dar lectura de las conclusiones que se ha tomado el día de hoy. Doctora. El día de hoy se ha trabajado bastante en esta mesa de trabajo, ¿verdad? Temática tan trascendental para el proceso educativo. Voy a leer algunas conclusiones, algunas, no todas, ¿verdad? Debido a falta de tiempo. En esta mesa de trabajo se ha trabajado, se ha reflexionado sobre la importancia de tomar en cuenta las teorías de neurociencias que nos posibilitan conocer, profundizar sobre el funcionamiento del cerebro en el aprendizaje. Se ha llevado a una dinámica. Es necesario crear el clima áurico positivo, disminuyendo las amenazas para que los estudiantes estén felices durante el proceso de aprendizaje. Es preciso identificar las emociones de los estudiantes, luego acompañar. A seguir estudiando los procesos educativos que se dan en el aula y fuera de ella, desde las teorías neurocientíficas. Modificar la estructura del cerebro debido a la plasticidad cerebral y porque el aprendizaje también ocupa un espacio nervioso. Construir un modelo integral para el aprendizaje con base en las teorías neurocientíficas. En todo lo trabajado, lo más fundamental es tomar en cuenta o hacer énfasis en lo afectivo durante el proceso educativo. Promover el aprendizaje multisensorial organizando las actividades correspondientes. También existe la necesidad de cambiar el enfoque y prácticas de evaluación acorde a las teorías neurocientíficas. Y por último, psicopedagogía en la carrera Ciencias de la Educación. Gracias. Muy agradecido, doctora. Han podido escuchar las conclusiones que se llevó adelante a partir del trabajo que tuvimos esta mañana. Bueno, el trabajo que tuvieron los invitados, ¿no? Porque ellos son gestores de todas esas conclusiones. Bueno, ya cerrando con broche de oro, vamos a hacer la entrega de reconocimientos a nuestros panelistas y para ello vamos a invitar a nuestro director, magíster David Patrocinio, que haga entrega a la doctora, por favor, doctora Paniagua. Un aplauso, por favor. Bueno, este reconocimiento de manera muy simbólica a una maestra que he tenido. Bueno, mira, sí ha sacado licenciados, docentes, ahora con el apoyo de ustedes, directores, creo que está haciendo un muy buen trabajo. Gracias por motivar, gracias por darnos el espacio que podemos hacer. Y este reconocimiento desde la carrera Ciencias de la Educación de nuestra querida Universidad Pública de Alto a nuestra doctora Marianela Rosario Paniagua González. Enhorabuena a usted. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Bueno, de la misma forma vamos a invitar a la magíster Tatiana Urilla Pinto, al doctor, al magíster David Patrocinio, por favor, y haga el reconocimiento a la magíster Catherine, por favor. De igual forma, muchas gracias, bienvenidos a la carrera de Ciencia de Educación. Gracias por los conocimientos vertidos. Creo que a muchos se han interesado en el tema de las emociones y que sea en buena hora. Esto también en nombre de la carrera de Ciencia de Educación. Vamos a invitar al doctor Jorge Rodríguez Año, por favor. Bueno, nos sentimos también felices que docentes de nuestra carrera Ciencia de Educación de la poderosa Universidad Pública de Alto puedan dialogar también con otros expertos, porque nuestra carrera también puede aportar. Y en ese sentido, muchas gracias por representarnos en esta conferencia. Que sea enhorabuena entonces, licenciado. Muchas gracias. El abrazo es importante, por si acaso. Al mismo tiempo, por favor, el magíster David, le voy a pedir que entregue este reconocimiento a nuestro doctor Oscar Ríos, que en esta oportunidad ha sido nuestro moderador de la mesa 1. Por favor. Bueno, también hacemos la entrega de este certificado, doctor Oscar Ríos. Muchas gracias por sus consejos, por su experiencia. En mi calidad de director me siento acogido y respaldado por la gestión que estamos realizando con su persona. Gracias por el aporte que da en la carrera, unos docentes respetables, y le deseamos siempre todo lo mejor. Gracias por apoyarnos. Que sea enhorabuena. También, señor director, le vamos a pedir que por favor entregue este reconocimiento a la doctora Regina Julia Ramírez, quien ha sido nuestra redactora de la mesa 1. Muchas gracias, doctora Regina. Estamos sacando las conclusiones, vamos a volver a una memoria. Ese trabajo va a ser para la carrera de Ciencias de la Educación, y con eso vamos a demostrar también a la sociedad que nuestra carrera hace aportes, que nuestra carrera escribe, que sea en buena hora. Muchas gracias por su aporte. Aprovechando el micrófono, voy a pedir a nuestro director que pueda hacer la clausura correspondiente de este acto tan trascendental que ha sido bueno para la carrera y el festival. Es un referente para toda la universidad. Magíster. Bueno, si me permiten un minutito más, de verdad yo les digo muchas gracias por realizar y ser parte de este Congreso en Ciencias de Educación. Estoy 2 meses y unas 3 semanas asumiendo el cargo de director gracias a ustedes. Hemos hecho ya un evento con un invitado internacional, ahora el Congreso en Ciencias de Educación, y esperemos que esto se pueda hacer. Estimados estudiantes, gracias por la confianza. Quiero demostrar con actos el amor a la carrera Ciencias de Educación. En un futuro quisiéramos implementar como un laboratorio de psicopedagogía donde ustedes hagan sus prácticas, donde con eso podamos salir a la sociedad y que vean que la carrera Ciencias de Educación aporta a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Gracias por la confianza. Este es el resultado. Los apreciamos mucho y que sea buena hora. Muchas gracias. Señor director, les pido por favor, voy a convocar a todos los integrantes de la comisión. Pasen acá adelante, por favor. Los abrazos y las fotos también, por favor.
Magister, doctor, por favor.